Them uppercuts killing him. Possible round of the year brewing here. ¿Sabías que existe una pelea donde los médicos rogaron que se detuviera el combate, mientras millones de mexicanos exigían que continuara? Descubre cómo un guerrero azteca desafió a la ciencia médica, a los jueces y al destino para crear el milagro más controverso del boxeo. Quédate hasta el final porque lo que verás cambiará para siempre tu concepto de lo imposible. Esta es la historia que las autoridades del boxeo quisieron silenciar. Las Vegas, 21 de noviembre de 2015. El aire nocturno del desierto de Nevada se cargaba de electricidad mientras dos naciones preparaban sus corazones para la guerra. En una esquina del Mandalay Bay, Francisco "el Bandido" Vargas representaba no solo a México, sino a toda la raza latina, que había sido humillada repetidamente por Takashi Miura, el cruel samurái japonés que había convertido en deporte el eliminar mexicanos. La estadística era despiadada. 5 guerreros aztecas habían caído ante la frialdad oriental de Miura. Román González había sido destruido. Miguel Román había sido vapuleado. Sergio Thompson había sido aniquilado. La lista de caídos mexicanos crecía como un cementerio deportivo que Miura construía con orgullo. Esa noche, todo el peso de la venganza nacional reposaba sobre los hombros de un hombre de Tepito que había crecido entre la pobreza pero con sueños de oro. Vargas no era solo un boxeador, era la materialización del sueño mexicano. Hijo de un albañil y una vendedora de tacos, había representado a México en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, donde el mundo vio por primera vez esa determinación que corría por sus venas como lava volcánica. Pero esta pelea era diferente. No se trataba solo de un cinturón mundial, era la oportunidad de lavar la sangre derramada por sus hermanos caídos. Miura llegaba con la confianza de un emperador. Sus 29 victorias incluían 22 knockouts, muchos de ellos contra mexicanos que habían llegado con las mismas esperanzas que ahora portaba Vargas. El japonés había estudiado cada debilidad latina, cada patrón emocional, cada momento donde el corazón mexicano se volvía vulnerable. Su estrategia era fría como el acero de una katana, quebrar el espíritu antes que el cuerpo. El pesaje había sido tenso. Ambos peleadores se miraron con esa intensidad que trasciende el deporte y se convierte en cuestión de honor nacional. Miura sonrió con esa frialdad que había helado la sangre de tantos mexicanos. Vargas respondió con fuego en los ojos, llevando en su mirada todo el dolor de su pueblo humillado. Sonó la primera campana y la guerra comenzó inmediatamente. Vargas salió como un huracán tricolor, conectando combinaciones que hicieron retroceder al japonés hasta las cuerdas. El primer minuto fue pura furia azteca desatada. Un derechazo monumental conectó limpio en el rostro de Miura, quien se tambaleó como nunca antes en su carrera. El Mandalay Bay explotó en gritos de "México, México", mientras Miura luchaba por mantenerse en pie. El japonés había sido sorprendido por una intensidad que no esperaba. Vargas conectó 25 golpes de poder en ese primer round, una estadística que normalmente pertenece a peleas completas. Miura regresó a su esquina con una expresión de respeto que no había mostrado ante ningún mexicano anterior. Por primera vez en años, el samurái había sentido el verdadero poder del corazón azteca. El segundo round confirmó que esta no sería una ejecución más. Vargas continuó su asalto con la precisión de un guerrero entrenado en las calles más duras de la capital mexicana. Cada golpe llevaba la historia de un pueblo que se negaba a ser humillado nuevamente. Miura comenzó a responder, pero sus contraataques parecían gotas de lluvia contra un volcán en erupción. Pero los samurái no llegaban a la cima sin razón. En el tercer round, Miura comenzó a mostrar por qué era temido. Sus zurdazos encontraron su objetivo, abriendo una pequeña cortada bajo el ojo derecho de Vargas. La primera gota de sangre mexicana había sido derramada, y con ella, Miura recuperó esa confianza helada que tanto conocían sus víctimas anteriores. El cuarto round cambió la historia para siempre. Miura había estudiado el patrón. Esperó el momento exacto donde Vargas se confiara en su agresión natural. Cuando el mexicano se lanzó con todo, Miura respondió con un zurdazo perfecto que cortó el aire como una espada. El impacto resonó por todo el arena como un trueno que anunciaba la tormenta. Vargas se desplomó sobre la lona como si hubiera sido fulminado por un rayo. Todo México contuvo la respiración mientras el referí comenzó la cuenta. 1, 2, 3. Los segundos se volvieron eternos. En cada hogar mexicano,
familias enteras se abrazaban rogando por un milagro. 4, 5, 6. Vargas luchaba por levantarse mientras Miura observaba desde una esquina neutral con esa sonrisa que había aterrorizado a tantos. 7, 8. Vargas logró ponerse en pie justo antes del 9, pero el daño era evidente. Su ojo derecho comenzaba a hincharse y la sangre corrían por su rostro como lágrimas rojas. Miura había encontrado su objetivo y no lo soltaría. La campana salvó a Vargas de una paliza mayor, pero todos sabían que el verdadero combate apenas comenzaba. Entre rounds, la esquina mexicana trabajaba desesperadamente en las heridas de su guerrero. Su entrenador le gritaba palabras que trascendían el boxeo. «Estás peleando por todos los que cayeron antes que tú, por todos los mexicanos que este hombre humilló. No los decepciones». El quinto round fue una demostración de crueldad oriental. Miura atacaba sistemáticamente la zona dañada con la precisión de un cirujano malvado. Cada golpe abría más la herida, cada impacto hinchaba más el ojo hasta convertirlo en una masa irreconocible. Vargas luchaba como un guerrero herido, conectando sus propios golpes, pero la sangre no le permitía ver con claridad. Los comentaristas comenzaron a hablar de detener la pelea. Los médicos ringside observaban con preocupación creciente, pero Vargas se negaba a caer. Su corazón mexicano bombeaba algo más que sangre, bombeaba honor, orgullo, la necesidad de redimir a toda una nación que había visto caer a demasiados de sus hijos ante este mismo oponente. El sexto round fue aún más brutal. Miura había encontrado la fórmula perfecta. Golpes precisos dirigidos exactamente donde más daño podían causar. El ojo de Vargas era ahora una herida abierta que sangraba sin control. Su visión se reducía a la mitad, pero su determinación se multiplicaba exponencialmente. En el séptimo, la situación se volvió crítica. Vargas luchaba prácticamente con un solo ojo, mientras Miura intensificaba su castigo. Los golpes japoneses encontraban su objetivo una y otra vez. Sangre mexicana manchaba la lona del Mandalay Bay, como había manchado tantas otras arenas donde Miura había celebrado. Pero algo era diferente esta vez. Vargas no se quebraba. El octavo round llegó como una pesadilla hecha realidad. Miura conectó un zurdazo tan devastador que las piernas de Vargas se tambalearon peligrosamente. El mexicano se refugió en las cuerdas, mientras el japonés se lanzaba por el nocaut definitivo. Los últimos segundos del round fueron una lluvia de golpes que parecían sellar el destino del guerrero azteca. Cuando sonó la campana, algo sin precedentes ocurrió. El médico ringside subió al cuadrilátero con expresión grave. Revisó las heridas de Vargas durante minutos que se sintieron como horas eternas. El corte había crecido hasta convertirse en una herida que exponía tejido interno. El ojo estaba completamente cerrado. Cualquier doctor recomendaría detener la masacre inmediatamente. Pero este no era cualquier peleador, y esta no era cualquier pelea. Vargas rogó, suplicó, argumentó que podía continuar. Su equipo se unió a la súplica. En los hogares mexicanos, millones de voces gritaban lo mismo: ¡que continúe! ¡No lo paren! El médico, ante la presión emocional y la determinación sobrehumana que veía en los ojos del mexicano, tomó la decisión más controvertida de su carrera: permitir que la guerra continuara. Las tarjetas de los jueces eran implacables. Dos marcadores mostraban 77-74 para Miura. Uno más tenía 76-75 también para el japonés. Matemáticamente, Vargas necesitaba un knockout para ganar. Con un ojo inutilizable, sangre corriendo por su rostro y enfrentando al mejor pegador de la división, las posibilidades parecían astronómicamente imposibles. Su esquina le gritó la cruda verdad: «Francisco, tienes que noquearlo. Es la única forma. Si no lo haces ahora, nunca podrás hacerlo». El mensaje era claro. Este round decidiría no solo la pelea, sino el destino de todos los mexicanos que habían sido humillados por Miura. Sonó la campana del noveno round y Vargas salió transformado. Miura, confiado en su ventaja abrumadora, no esperaba la explosión de poder que estaba a punto de enfrentar. Vargas se lanzó como un kamikaze tricolor, conectando una combinación derecha-izquierda que cortó el aire con violencia sobrenatural. El impacto resonó como un cañonazo que despertó a todo el arena. Miura se desplomó como un edificio demolido. Por primera vez en toda su carrera como profesional, el invencible samurái tocó la lona ante un mexicano. La multitud explotó en un rugido que se escuchó hasta las calles de Las Vegas. Miura se levantó, pero en sus ojos ya no había esa frialdad característica. Había algo nuevo: miedo.
Vargas olió la sangre como un depredador que ha esperado toda su vida por este momento. Se lanzó sobre Miura con una ferocidad que trascendía el deporte y se convertía en justicia poética, golpe tras golpe, cada uno cargado con años de frustración nacional. Miura intentó defenderse, pero sus fuerzas se desvanecían bajo el huracán mexicano que lo envolvía. Tony Weeks, el árbitro, observaba la paliza con creciente preocupación. Miura ya no respondía de forma coherente. Sus piernas flaqueaban. Sus manos no podían detener el tsunami de golpes que Vargas descargaba con cada onza de fuerza que le quedaba en el cuerpo. Finalmente, a 1 minuto y 31 segundos del noveno round, Weeks no tuvo más opción que detener la masacre. Francisco Vargas había logrado lo imposible, vencer al invencible, conquistar lo inconquistable, crear un milagro cuando todos los factores estaban en su contra. El Mandalay Bay se convirtió en una explosión de júbilo mexicano. Vargas lloró como un niño mientras la bandera tricolor se agitaba en las gradas. Había vengado a todos sus hermanos caídos, había restaurado el honor nacional, había demostrado que el corazón mexicano puede vencer cualquier adversidad cuando late por algo más grande que uno mismo. Chicos, necesitamos que te unas al equipo para llegar al KO de los 100,000. Cada suscriptor es un golpe hacia la victoria. Dale a suscribir y activa la campanita. Muchas gracias.